Buenas tardes, mi nombre es Diego Pulido y en el día de hoy vamos a tratar un tema sumamente interesante y de hecho es el que se sigue analizando de hoy en día y nos ha llevado a tener el avance de hoy en día. ¿Y cuál es? La expresión oral para tener una comunicación asertiva. ¿Se han preguntado qué es la expresión oral? Bueno, yo también me hice esa misma pregunta. Es un conjunto de tácticas que acompañan o complementan a varias personas en una conversación bajo una situación. ¿Cómo lo podemos dividir? Bajo estas dos áreas fundamentales, que son las que complementan para tener una excelente expresión oral y ser mucho más asertivo en cualquier ámbito, ya sea profesional, académico, en la vida cotidiana e incluso hasta en la vida personal. Pero bueno, para ello vamos a partir hablándoles del lenguaje verbal y el lenguaje no verbal, o también conocido como el lenguaje corporal. El lenguaje no verbal se compone de estas áreas. Vamos a partir hablando de las expresiones faciales. Las expresiones faciales es lo primero que nosotros logramos apreciar en una persona cuando estamos teniendo una conversación con ella, ya que a la hora de expresar las emociones, la razón no está de por medio. Ya si nos gusta o no nos gusta, es que se refleja en nuestra cara. ¿Qué tipo de emociones se reflejan? Las básicas, las de alegría, las de tristeza, las de ira, las de desprecio, las de asco, la de miedo, entre otras más. Ahora, otro de las áreas que vamos a abarcar en el lenguaje corporal son los gestos. Los gestos son fundamentales a la hora de comunicar en una expresión oral o en una comunicación con otra persona o una audiencia. Los gestos se acompañan por 5 tipos de gestos. Los gestos ilustradores, que son aquellos que nos acompañan en un discurso verbal y luego presenten en milésimas de segundos a las palabras. Otro de los aspectos que podemos ver en los tipos de gestos que hay son los gestos emblemáticos. Los gestos emblemáticos no tienen su significado propio, mas no hay uso de palabras. Ahora, otro tipo de gestos son los adaptadores. Los adaptadores son los que comúnmente podemos ver en los discursos, ya que son los que usan, bien sea el cuerpo u objetos para canalizar las emociones que tenemos durante la situación. O también pues se puede llegar a ver como una forma de controlar nuestro nerviosismo, que será un tip que ahorita les voy a hablar. Los reguladores. Los reguladores son aquellos que nos acompañan como tal para disipar en la parte de la conversación, ¿sí? Y por último, los gestos de manifestaciones de gestos, que son como las manifestaciones de afecto, se podría llegar a decir. Son las manifestaciones de afecto, que es lo que nosotros transmitimos por medio de nuestros sentimientos. Bueno, otra de las áreas a abarcar son las posturas. Esto es clave, es otro indicador potente, más allá de las expresiones faciales, que nos llevan como tal a hablar incluso de nosotros sin pronunciar una sola palabra. Nuestro cuerpo nunca miente, nunca lo olviden. Nuestro cuerpo nunca miente. Y una de las posturas que podemos tener presentes en esta parte son el tema de las posturas de contracción y de expansión. ¿Cómo así? Las posturas de expansión son las de satisfacción y las de actividad. Y las posturas de contracción es la negatividad y la pasividad, que eso es algo que no queremos, ¿no? Otra cosa que toca tener presente aquí en el tema de las posturas es la imagen personal que habla de nosotros a la hora de transmitir confianza, estabilidad y sobre todo seguridad. La apariencia, clave, es muy clave. En esta parte es el aspecto personal que nosotros le damos a las demás personas, es decir, el aspecto que habla de nosotros sin nosotros pronunciar una palabra, ya sea que comunica la edad, el sexo, el origen, la profesión, el estatus social, el estatus económico, entre otras. Es decir, es información que nos conlleva a nosotros para generar una primera impresión ante la persona que estamos conociendo.
o incluso ante cualquiera, ya que una segunda buena impresión no la hay. La óptica, el tacto. El tacto es uno de los factores fundamentales a la hora de tener una muy buena interacción, ya que en varios países, e incluso en los latinoamericanos, en los latinos y en los árabes son donde se frecuentan más, ya que el tacto está más presente en ellos. En cambio, en Norteamérica o en Japón, no tanto. Por ejemplo, en Japón o en Norteamérica, el contacto con los brazos, los hombros o la espalda alta es lo que efectúa para tener una buena relación entre personas. En cambio, entre latinos o árabes, se efectúa como por medio de tactos un poco más íntimos, básicamente. La proxémica. La proxémica es considerado como el tema de la distancia, la relación, ya que en la parte óptica es como algo más íntimo, es ver la información mucho más sensible de las personas. Y la proxémica es relacionado a ello, pero con base al distanciamiento que se efectúa entre las personas. E incluso hay 4 tipos en la proxémica. La íntima, que es considerada entre 45 centímetros y menos. La personal, que es 45 centímetros y un poquito más. La social, que son 120 centímetros de distancia. Y el público o social e incluso distanciamiento, que es considerado 320 centímetros de distancia, y lo que se genera como tal la interacción entre las personas bajo un mismo recinto o situación. Ahora vamos a partir a hablar de un ejemplo del lenguaje verbal. Se compone por estas 7 áreas, incluso 8, pero ya hablamos de una, que fue el lenguaje corporal. La dicción. La dicción es clave en este momento, ya que es la forma de hablar sin errores, sin muletillas, es decir, hablar de una forma adecuada. La fluidez es la forma en la que nosotros también nos expresamos sin decir muletillas y como tal hablamos con una facilidad y espontaneidad. El volumen. El volumen es clave, claramente todos lo son, pero es la forma en la que nosotros expresamos, es decir, el nivel de voz al que llegamos, ya sea mayor o sea bajo. Un ejemplo de esto se ve en las relaciones amorosas. Cuando ambas personas quieren expresar sus sentimientos por un te amo, no es lo mismo decir un te amo a un te amo. Es diferente, el impacto del mensaje es completamente diferente. El ritmo. El ritmo es la manera en la que nosotros llevamos la conversación o la interacción con la otra persona. La claridad es una forma de concretar ante nuestro emisor un mismo mensaje al estar abarcando varias ideas y que estas ideas hablen de lo mismo, que va vinculado con el tema de la coherencia. Es decir, expresarle a nuestro emisor un mensaje que sea concreto. La emotividad es la forma en la que nosotros expresamos ese mensaje haciendo uso de la pasión y de sentimientos de tal forma que expresen o se concreten lo que uno está deseando. Y el vocabulario es clave, la forma en la que nosotros logramos encontrar las palabras adecuadas en el momento adecuado para lograr transmitir lo anterior mismo ante una audiencia, persona o grupo social incluso. Les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes han visto o han aplicado esto en la vida de hoy en día? Pues yo creo que sí, lo podemos ver en nuestro gobierno, en el gobierno de nuestro presidente Petro y Francia Márquez. En las reuniones, y si lo han analizado a detalle, las manos, todo habla, el cuerpo nunca miente, y es algo que tenemos que tener presente, y en ellos se manifiesta bastante, ya sea desde una vestimenta a la hora también de comunicarse, los pies, las manos, la forma en la que se rascan la cabeza, o sea, hay nerviosismo constante a la hora de expresarse o estar transmitiéndose ante una audiencia. Una de las claves que les voy a dar ante el nerviosismo y errores que se suelen cometer con frecuencia en este tipo de eventos es interrumpir a las personas, generar muletillas, decir groserías, entre otras. Pero estas son las que debemos tratar, y el nerviosismo es algo que nos domina a nosotros en una expresión o en una exposición, discurso o entrevista de trabajo. Para poder mejorarlo, recuerden, usar agua, manipulación, el tema de los gestos, es algo que debemos usarlo.
la manipulación ante objetos y demás. Espero les sirva y les vaya muy bien. Hasta luego.